Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. En este vídeo os vamos a enseñar una ciudad del sudeste de Turquía, Midyat, en la provincia de Mardin. Os enseñamos en un mapa dónde se encuentra para que podáis ubicarla. Nosotras, concretamente, fuimos a Midyat desde Mardin, es decir, recorrimos una distancia de más de 60 kilómetros. La mayoría de estaciones de autobuses en Turquía suele estar a las afueras de las ciudades, por lo que lo primero que hicimos fue dirigirnos a la estación de autobuses de Mardin. Para ello, estuvimos esperando a que pasara el Dolmuş, que es como un mini autobús colectivo que viaja entre pequeñas ciudades y pueblos, y que suele salir de su origen en el momento en el que se llena de ocupantes. Algo curioso de estos minibuses es que uno puede subirse o bajarse del mismo desde donde quiera, siempre en la medida de lo posible. Iban pasando varios de ellos y preguntábamos si alguno iba a la estación de autobuses. Mientras esperábamos tras las respuestas negativas, decidimos tomarnos un té turco, que nunca viene mal para cualquier ocasión. Cuando subimos al minibús, el cual pagamos con tarjeta, enseguida llegamos a la estación de autobuses de Mardin. Antes de emprender el viaje a Midyat, decidimos ir al baño, pero nos encontramos con esto. Recomendamos ir al baño antes de venir a la estación, lo dejamos como consejo. Allí volvimos a subir a un Dolmuş, con un cartel en el limpiaparabrisas que indicaba dirección Midyat. Este trayecto tuvimos que pagarlo en efectivo. No os imagináis el calor que pasamos en nuestro recorrido hacia Midyat. No esperéis encontraros aire acondicionado en este transporte, advertidos quedáis. Una vez en Midyat, lo primero que hicimos fue ir a un restaurante, ya que teníamos muchísima hambre. Fue entrar al primero que nos topamos y nos dimos cuenta que la televisión estaba encendida. ¡Qué sorpresa tuvimos al darnos cuenta que salía en primer plano una actriz que conocemos por series turcas! A esta actriz concretamente la conocemos por la serie turca Inocentes, o como se dice en turco, Masumlar Apartmani. Y si hay algo que adoramos, eso sin duda es la gastronomía turca, y ya si sus manjares nos pillan con hambre... Después de recuperar las energías, nos pusimos a explorar Midyat. Enseguida nos encontramos con estas letras muy monas que indicaban el nombre de la ciudad. No nos pudimos resistir a tomarnos una foto con ellas. Pusimos rumbo al punto más icónico de Midyat. No sé si conoceréis las series turcas Erciyes y Sila. Si es así, seguro que muchos ya habéis podido adivinar de qué lugar estamos hablando, ya que ambas fueron rodadas en este lugar. Estamos hablando de Konukebi, lo que se traduciría al español como la casa de huéspedes. Podría decirse que es como un museo que puede visitarse, pagando un pequeño importe. Justo al entrar, nos hicimos con un tülbent, dicho así en turco. Es traducido como turbante y es usado normalmente por personas mayores en zonas rurales. Nos encanta, nos parecen muy bonitos, por lo que también nos hicimos otro día con otros más. En el caso de no haber visto ninguna de las series turcas que fueron grabadas en esta mansión, no hay ningún problema, ya que esta deslumbra tanto por sus dimensiones como por su arquitectura y detalles. Aunque claro, siempre hace todavía más ilusión cuando te encuentras en el escenario en el que ha sido grabada aquella serie que tanto te gusta. Uno se puede adentrar en las habitaciones en las que ha visto tanto tiempo a sus personajes favoritos. Este chico que sale en la foto es un amigo de los alrededores de Mardin que nos acompañó y guió en toda nuestra estancia. Lo increíble de todo esto es que ni siquiera le conocíamos al principio, ya que se trataba de un hermano de un amigo que hicimos otro año en Capadocia. Sin conocernos y sin hablar el mismo idioma, hizo que los recuerdos de nuestros días allí sean inolvidables.
Otra cosa a destacar es que arriba del todo hay una azotea que dispone de una gran terraza desde la que se puede divisar la ciudad entera. Esta fue probablemente la parte que más nos gustó de la mansión, el poder disfrutar de aquellas vistas desde las alturas y tomar un poco el aire fresco, puesto que en ese momento se levantaba un poquito de viento y todo ello junto a la bandera turca que tanto nos gusta. Estas fotos nos encantan, ya que posar junto a esa bandera que tanto nos ha encandilado, al igual que visitar ciudades más atípicas para turistas españoles, es algo que nos fascina y nos llena de curiosidad. Cuando terminamos de descubrir cada rincón de la mansión, bajamos sus escaleras y nos sentamos en un banco a descansar, sobre todo por el calor intenso que hacía en ese momento. Ahí fue cuando vimos a varios novios con ropa de boda. Cuando salimos, disfrutamos de un buen helado turco. Os dejamos arriba a la derecha un vídeo en el que os hablamos más sobre él. Hadi yap abi. Hoppa! Afiyet olsun! Buyurun dondurma verelim. Aytem abi bizde ofisyon mu? Yok. También nos hicimos un tatuaje de henna, el cual nos gustó mucho. Hacía tiempo que queríamos hacernos uno y dimos con la situación perfecta en ese momento. Después fuimos a una tiendecita en la que nos hicimos con unos baklava, uno de los postres súper deliciosos que podéis encontraros en toda Turquía. Nosotras ya no podemos vivir sin ellos. Tras pasar el día en esta ciudad, volvimos a Mardin, como siempre acompañadas de nuestro nuevo amigo en cada trayecto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nosotras, como siempre, nos quedamos con ganas de ver más y más ciudades de Turquía, desde las más turísticas hasta las que lo son menos. Muy pronto, más vídeos sobre más ciudades de Turquía y también de otros destinos. Os animamos, como siempre, a poner me gusta al vídeo y, sobre todo, a suscribiros.